En esta oportunidad vamos a trabajar cognición, que era el tema que trabajamos la clase anterior, en relación al cerebro social, es decir, cómo nos relacionamos con el medio ambiente, que está muy de la mano con cómo conocemos, ¿no? Pero además somos seres gregarios, animales gregarios, podríamos decir, igual que otras especies animales, y necesitamos, dependemos de otros y nuestra vida es con otros. La cognición social estudia cómo comprendemos, recordamos y predecimos conductas de otras personas y cómo elaboramos juicios y hacemos inferencias, predicciones a partir de lo que percibimos de los demás y cómo los demás nos perciben. Uno de los primeros estudios comparativos fue con los monos, en donde se vio que también como animales sociales tenían una inteligencia, que es una inteligencia que les permite por conveniencia tener algunos comportamientos cooperativos o no, pueden ser agresivos, que son adaptativos a las exigencias de la situación por la que están atravesando. Maquiavélica no tiene que ver, digamos, con esta figura política, sino en relación a conformar uniones con los otros para poder sobrevivir o resolver un problema. Y tener un máximo rendimiento, no individual, sino cooperativo. Las funciones que vamos a necesitar para esta conducta social son todas las que venimos trabajando y algunas que vamos a trabajar en la segunda parte del año. Atención, las nocias es toda la información sensorial que recibo a través de los receptores y los diferentes sentidos. La orientación, la atención, las praxias que tienen que ver con la conducta motriz, voluntaria, memoria, ya vamos a trabajar, funciones ejecutivas, bueno, un desarrollo del lenguaje, el lenguaje es nuestra vía de comunicación propia del humano, esto ya lo hemos trabajado. ¿Cómo se genera esa cognición social? Bueno, las personas influyen en su entorno, intentan controlarlo quiere decir adaptarlo, modificarse ellas al entorno o producir modificaciones en el entorno para poder habitarlo. Las personas son percibidas y son receptoras también de estas percepciones y además perciben a los demás, digamos, esa adaptación, ya lo dijimos, como es social, es con los otros. Los demás nos dan información sobre ellos mismos, pero también nos ubican a nosotros mismos, ¿sí? Para hacer ajustes de cómo nos autopercibimos y de nuestras conductas, del lenguaje. Esto da la posibilidad entonces de cambiar. Ese cambio es lo propio de la adaptación. Y bueno, de lo que se recibe de esta cognición, muchas características, como dicen acá, son observables, son evidentes, pero otras hay que inferirlas. Esto que parece algo como que va de suyo, que es obvio, vamos a ver que en algunas condiciones particulares esto se presenta como una falla o un déficit. Para entender este cerebro social o esta cognición social, esta posibilidad de estar con otros, tenemos un hallazgo de no hace muchos años del neurobiólogo Giacomo Rizzolatti, que son las neuronas espejo. Estas neuronas espejo son células nerviosas, ¿sí?, que se encargan de imitar la acción de otras, ¿sí?, llamando nuestra atención o poniéndonos sobre aviso, y esa acción que copian viene desde un otro, desde lo visual y desde lo sensorial en general, pero bueno, sobre todo porque somos seres visuales, pero también desde lo auditivo y desde lo, cuando decimos visual y auditivo, estamos hablando del lenguaje y también de las expresiones, ¿no?, que observamos del otro. Esto se observa muy tempranamente, ¿sí?, en los niños, ya en esa primera sonrisa social que no tiene significado propio, digamos que no es, quizás tiene alguna atribución particular para el niño,
pero sí para el cuidador, digamos, quien sostiene ese lazo. Acá tenemos cómo funcionan las neuronas espejo, ¿sí? Cuáles son, siempre cuando vemos así estos gráficos, son zonas de encendido, ¿sí? En qué lugares las vamos ubicando. Si bien sabemos que están en todo el cerebro y que el cerebro funciona en red, hay algunos lugares privilegiados. Van a encontrar un video, ¿sí? Y bueno, estas neuronas espejo nos dan la posibilidad entonces de adquirir estas habilidades. ¿Cuáles son estas habilidades? La empatía, por ejemplo. La empatía es esto que nosotros decimos, la capacidad, ¿sí?, de ponerse en el lugar del otro, de comprenderlo. Esto genera digamos, habitualmente debería producir una destreza, un esfuerzo para entender al otro, una capacidad para responder y ajustar esas respuestas para que puedan ser tomadas por el otro adaptativamente y no como agresiones, como indiferencia, ¿sí? Acá tenemos entonces ahí un feedback, un ida y vuelta, ¿no? La teoría de la mente ya lo vimos en la clase anterior, que es esta habilidad cognitiva, ¿sí?, compleja, en donde la mente sería como la función totalitaria o acabada o, digamos, homogénea de la expresión del cerebro, ¿sí? Y que me permite, ¿no?, lo mismo, adaptarme a mi ambiente y a la relación con los otros, sobre todo, ¿no? Esto ha permitido la evolución del cerebro, lo vimos en la clase anterior también, depende de la corteza frontal y sobre todo de la prefrontal. Entonces, ¿cómo entenderíamos esa cognición social que se transmite, digamos, o se expresa como habilidad social? Tenemos estímulos a partir de las experiencias que llegan al sistema nervioso, se procesan, aparece una cognición que tiene que ver con el conocimiento, esto va en paralelo con una emoción, acá lo tenemos separado didácticamente, pero vamos a ver que están íntimamente relacionadas, ¿sí? Por eso ahí aparecen en paralelo. Se le suma una carga energética que llamamos emoción, después vamos a separar los sentimientos de las emociones, por ahora lo decimos así, y una motivación que tendría que ver como ese punto de arranque, ¿no?, que es para cada sujeto, que tiene que ver con la atención. Esto produce una conducta social. ¿Cuáles son las bases neurofisiológicas? Bueno, lo tenemos ahí. El cerebro, ya dijimos, actúa en red, entonces tenemos la corteza sensorial, que está, digamos, recibiendo el estímulo, la amígdala, o todo lo que sería el sistema límbico, que es lo que va a procesar la emoción a partir de ese estímulo, y esa conducta social lo que va a hacer, a partir de poder leer toda esta información, se va a transformar en una conducta. Entonces ahí tenemos a la corteza motora, al tálamo y a los ganglios, ¿sí?, de la base. Y ahí tenemos entonces una percepción social, una cognición social y una conducta social, ¿no?, que se puede ir ajustando. La neurona espejo, como dijimos antes, registra, ¿sí?, desde lo visual y desde lo auditivo, los comportamientos del otro. Ese comportamiento del otro es un lenguaje, lo habíamos visto en la unidad del lenguaje cuando hablábamos del lenguaje comportamental, ¿no?, por ejemplo en lo gestual. Mismo puede ser en leer en el rostro, ¿no?, pequeños gestos ya implican un lenguaje, ahora lo vamos a ver. Hay diferentes teorías acerca de cómo, digamos, adviene el lenguaje. Una es esta teoría que se inicia, ¿sí?, a partir de este lenguaje gestual y que luego se transforma en representación palabra, en fonemas y, bueno, más tardíamente o más hacia acá en el tiempo, por decirlo de alguna manera, lo que tiene que ver con la escritura. Disfunciones en el sistema neurona espejo, bueno, falta de empatía, dificultades en el aprendizaje, el desarrollo del lenguaje se ve retardado y alteraciones en la socialización. Acá tenemos lo mismo. Entonces, ¿por qué tenemos alteraciones en la empatía? Porque no podemos inferir los estados mentales del otro, o directamente hay ausencia, falta de espontaneidad,
de metáfora, de lo que es la ironía, de la creatividad, dificultades para la atención. Una de las teorías del autismo respecto a lo que es la etiología es dificultades en las neuronas en espejo. Entonces acá tenemos, por ejemplo, lo que sería una tomografía funcional o una resonancia. El gráfico es bastante grotesco, pero es, digamos, como para mostrar así groseramente cómo es el encendido por zonas. Ahí tenemos arriba un cerebro sin autismo y un cerebro con autismo, ¿no? ¿Cuáles son las zonas que en el intercambio social estarían comprometidas? Y ahí vemos que en el cerebro con autismo hay menos, ¿sí? Redes neuronales activándose. Algunas características del autismo, esto lo vamos a trabajar en la segunda parte del año, lo vamos a retomar, pero digamos en líneas generales, algunas que seguramente ustedes ya conocen, ¿no? Tempranamente el niño no señala los objetos, sino que finalmente el gesto que hace es tomar al adulto o a la persona y llevarla al lugar cuando quiere algo. Por supuesto que hay diferentes formas de expresión del autismo, hay algunos que están, digamos, tienen un lenguaje, a veces rudimentario, a veces un buen lenguaje, algunos con una inteligencia superior a la media, como puede ser el Asperger, pero lo que sí se observa es apego a objetos, ahí dicen inhabituales, pero generalmente sí, tienen como cierta rareza, cierta fijación, obsesiones, temas que a veces, digamos, no son los temas como más populares, ¿sí? Más bien abstractos, que tienen que ver con la física, con la astronomía. Bueno, vamos a ver, tempranamente acá está muy escueto, pero me parece que el cuadro está bastante, digamos, en relación a lo que se espera para cada edad, es bastante conciso, ¿no? Por ejemplo, a los 3 meses ya tendríamos que tener en esto, ¿no? De la imitación del gesto del otro, la sonrisa, y bueno, acá no aparece. O la ausencia del contacto visual, esto a las madres generalmente lo dicen y les causa como mucha angustia. Más adelante, por ejemplo, no responde a su nombre, ¿sí? A veces el diagnóstico llega tarde porque se piensa que el niño es sordo, que no responde porque no escucha. A partir de que no responde hay una cierta indiferencia a los padres, a relacionarse con otros, le gustan más los juegos solitarios, como todavía no se puede expresar, llora, a veces los padres entienden esto como un niño caprichoso. Aparecen algunas estereotipias que no solo tienen que ver con los objetos, con, ¿no? cierta fascinación con las manos y con los pies, y cierta cuestión particular con las texturas. Por ejemplo, estas estereotipas pueden aparecer en colores, hay colores que les resultan más afines, hay otros que les resultan molestos y los irritan, con los ruidos también, y con las comidas. También esto se ve bastante en la clínica. Bueno, algunas otras características más. Y el último tema, en esto que les decía, ¿sí? De lo importante de captar el gesto del otro, la risa. ¿Sí? Este cerebro social está muy vinculado con la risa. Y no se sabe muy bien, digamos, qué función tiene en relación a poder reírnos o no, pero sí se vio que produce cambios positivos en el organismo en general, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, la base neurofisiológica de un sujeto riéndose, fíjense también, digamos, todo lo que se activa ahí. Y acá esto está bastante estudiado, ¿sí? Este efecto de la risa en el cuerpo, fíjense todo lo que produce, tiene un efecto analgésico, un efecto hasta antiinflamatorio, mejora la digestión, el sueño, la oxigenación de la piel, mejora el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, ¿no? Esto de acá baja en los casos de hipertensión se ve hasta que se nivelan, digamos, ¿no? Eliminando el estrés, bueno, así que está bueno. Y bueno, y esto que me parece también interesante, ¿no? Todos los músculos que se activan en ese acto de reírse, podríamos decir de reírse, de estar feliz, de estar contento, de pasarlo bien.